soy socio gerente. Perdón. Mi nombre es Gustavo Fernández Protomastro, soy socio gerente del grupo Ecogestionar y ante todo quiero agradecer a la Asociación de Ingeniería Sanitaria, a través del ingeniero Christian Taylor, y a varios amigos que están ahí en la comisión directiva, como Rosalba, Fernando, Ana y Sergio. Y también acá a la empresa Plimás, que me ha dado esta posibilidad de colaborar con ellos con la presentación de estas soluciones para la protección, impermeabilización y reparación de las plantas de tratamiento de aguas residuales. O sea, todo el proceso de gestión y transporte de aguas es complejo y requiere mucho de la ingeniería sanitaria y ambiental para desarrollar soluciones de largo plazo, los desagües, los conductos, los tanques y las plantas en general están expuestas a condiciones ambientales muy complejas, situaciones de mucha corrosión y agresividad, y esto puede afectar al hormigón, tanto a todos los sistemas de la línea de tratamiento, la presencia de sulfatos, sulfuros y la formación ácida de distintos microorganismos que puede ser muy agresivo, y esto es muy relevante por todos los costos que puede tener el proceso de parada de planta, conociendo desde el punto de vista de los operadores de residuos, es decir, cada vez que se para una planta hay todo un costo para el dueño de la planta, infraestructura de saneamiento, para ese periodo en el cual no está operativa la planta, los decantadores, los conductos y demás. Y bueno, hay toda una cuestión que como biólogo conozco muy bien de las bacterias y toda la generación de los sulfuros y sulfatos y la agresión sobre las estructuras. Entonces, hoy Lucas y Albert de Aplimás como Argentina, en Master Builder Solution a nivel internacional, irán presentando estas soluciones de vanguardia para estos procesos de impermeabilización, reparación, protección de recubrimientos y toda la gestión de estas valiosísimas infraestructuras ambientales para la sociedad moderna. Lo dejo con Lucas, que va a presentar a Plimás S.A. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Lucas Peralta. Yo soy el presidente y gerente general de Aplimás Sociedad Anónima. En primer lugar, queremos agradecer la invitación para presentar este webinar al presidente de la Asociación Argentina de Ingeniería Sanitaria y Ambiental, al ingeniero Christian Taylor, a la vicepresidente, la ingeniera Rosalba Saracián, y al gerente institucional, licenciado Sergio Recio, todos de AIRIS. Agradecer también, por brindarnos siempre su apoyo en este espacio de aprendizaje a nuestro partner estratégico, que es Master Builder Solution, representado en esta oportunidad por Albert Berengel y por supuesto a Gustavo Protomastro. Les comparto brevemente quiénes somos. Aplimás es una compañía joven, fundada en octubre del año 2012, integrada por profesionales apasionados y comprometidos en brindar soluciones en sistemas, tanto de impermeabilización como de pisos industriales, reparaciones y aditivos para hormigones. Nacimos a raíz de la desinversión de BAF Argentina en la línea de productos químicos para la construcción, adquiriendo toda la tecnología industrial en desuso, en una planta de 2.600 metros cuadrados que está cita en Merlo, provincia de Buenos Aires, en donde contamos con la producción de polvos, líquidos, resinas, aditivos y pinturas, entre otros productos. Importando solamente aquellos productos de que no existe tecnología industrial en el país, a través de Master Builder Solution, de quienes somos su único distribuidor homologado, en el caso de los selladores, globos cementicios para molinos eólicos, impermeabilizantes de poliuretano al 100%, y revestimientos con alto valor tecnológico, como el que hoy va a presentar Albert. Hoy Aplimás, por una decisión estratégica y compromiso, se encuentra en el proceso de certificación de empresa B, triple impacto, y dentro de esta estrategia estamos inaugurando actualmente nuestro espacio de capacitación y desarrollo Aplistor en las Lomas de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, donde va a funcionar nuestra escuela para instaladores y aplicadores homologados,
con quienes compartiremos, digamos, nuestras soluciones sustentables para la construcción. Además, está a decir que están todos invitados a pasar por aquí, a conocerlos cuando quieran. Incluso les podemos invitar un rico café también, además de una charla amena. Bueno, espero que puedan disfrutar de esta presentación y al final tendrán todos nuestros datos y vías de comunicación para poder brindarles el apoyo que todos necesitan, ¿sí? Los dejo en manos expertas, que es Albert, para que comience el webinar. Y bueno, y desde ya agradecerles a todos por el interés y su tiempo. Nada más. Gracias. Muy bien, pues muchísimas gracias. Realmente es un placer para mí poder participar en este webinar y que me hayan invitado a compartir este rato con ustedes. Y la verdad es que estoy muy contento y en todo lo que yo pueda ayudar, pues estaré encantado. Como bien se ha dicho, yo trabajo para Master Builder Solutions. Yo soy nacido en Barcelona, en la provincia de Barcelona, en España, ya hace algunos años, y mi formación de origen es una licenciatura en químicas y luego pues diversos estudios en marketing y gestión empresarial. Empecé en este sector en una empresa que entonces se llamaba Vetor S.A. en el ya lejano 1991. Y esta empresa en la que sigo, después de varias fusiones y adquisiciones, que es el mundo de hoy en día, pues nos hemos convertido en Master Builder Solutions como parte del grupo MBCC. Y lo que he hecho toda mi vida profesional ha sido dedicarme a intentar ayudar a clientes y compañeros a resolver problemas con el agua, con la durabilidad del hormigón, y es lo que la impermeabilización es lo que realmente me apasiona y lo que, bueno, pues me encanta hacer. Les dejo, a pesar de que estoy lejos y que por cuestiones físicas, pues esta distancia, les dejo ahí mis datos de contacto por si alguno quisiera contactar. No obstante, al final de la presentación mostraremos las coordenadas de contacto de Aplimas, que es, como decía Lucas, nuestro partner en Argentina, y que los tienen ustedes ahí al lado, en cercanía, con la mejor atención posible. Bien, vamos a hablar de varias ideas alrededor del tratamiento de aguas residuales y de por qué soluciones tradicionales que siempre habían funcionado han dejado ya, o nos encontramos frecuentemente con ciertas limitaciones. Veremos el porqué de estas cosas, que tienen una base científica, y les presentaremos la nueva tecnología Solutec y el producto MasterSeal 7000CR, el cual ya se ha mencionado, y luego les mostraré algunas experiencias reales en las cuales veremos una aproximación a la sostenibilidad, a la energía limpia, etcétera. Y luego al final, pues bueno, las preguntas que pueda haber y que yo pueda buenamente responder, pues estaré encantado. Vamos allá, pues. Bien, tenemos que tener en cuenta que nos vamos a mover en un ambiente que es altamente corrosivo, que es altamente dañino para el hormigón. Es decir, en plantas de tratamiento de aguas residuales, incluso el mejor hormigón no es suficiente. Y no es suficiente sobre todo, porque el hormigón no es resistente químicamente, no es resistente ni a ácidos ni a sulfatos, y resistencia a sulfatos la podemos resolver con hormigones especiales, pero la resistencia a ácidos no la podemos resolver. Y esta es un déficit que tiene el hormigón que no vamos a poder solventarlo de ninguna manera. Si a esto le añadimos, si a este hecho le añadimos el hecho de que son estructuras que van a operar en inmersión parcial y en ambientes húmedos, que son ambientes que aceleran la corrosión de las armaduras. Si a esto le añadimos que cualquier estructura de hormigón en algún punto tendrá juntas frías, conexiones, incluso
es fácil que tenga alguna que otra fisura. Y, bueno, digamos, no podemos descartar que en algún momento haya defectos de compactación o de posicionamiento incorrecto del armado y que por la propia digamos, operación de la planta se produzcan impactos y abrasión, sobre todo al principio, es decir, en la entrada de aguas que arrastran sólidos y que antes no están filtrados, pueden dañar la planta. Es decir, todos estos factores son factores que van en contra de la durabilidad del hormigón. Y como ya se ha dicho anteriormente, tener que parar una planta de tratamiento de aguas residuales para repararla o para rehabilitarla, si es una parada no programada, digamos, la avería que se genera es tremenda porque esas aguas residuales se continúan generando y vamos a tener que desviarla a digamos, plantas de tratamiento alternativas, a no ser que la propia planta en la que estemos trabajando tenga diferentes líneas y diferentes posibilidades alternativas. Es decir, toda planta no solo de tratamiento de aguas residuales, sino cualquier planta industrial tiene sus ciclos de mantenimiento, tiene sus paradas previstas de mantenimiento. Obviamente, cuanto menos mantenimiento haya que hacer en estas paradas, mejor, pero lo que es dramático y caótico son las paradas inesperadas. Digamos, cuando se produce un daño y sin estar previsto, la planta tiene que pararse o el decantador tiene que pararse o cualquiera de los tanques tiene que pararse para repararse. En contacto con aguas residuales, se nos va a generar, sobre todo en ambientes deficitarios en oxígeno, se nos va a generar un gas al que llamamos ácido sulfídrico o en algunos casos sulfuro de hidrógeno, es este H2S que les pinto ahí, y que es un gas que por sí mismo ya es agresivo para el hormigón porque tiene un carácter ácido, pero que además, en condiciones de aporte de oxígeno limitado, evoluciona rápidamente a formar ácido sulfúrico. Y el ácido sulfúrico va a ser doblemente agresivo para el hormigón. Primero, por los sulfatos, el anión sulfato que contiene, y segundo, como ácido. Es un ácido fuerte, es un ácido muy agresivo y es un ácido que en condiciones habituales se estima que el pH en superficie del hormigón puede bajar hasta del orden de entre 2 y 3. Piensen ustedes que el hormigón, ya saben ustedes que el hormigón de origen tiene un pH que normalmente va a partir por encima de 11-12 y que si desciende por debajo de 9, la protección de las armaduras decae y están expuestas a la oxidación. Pues bien, por efecto del ácido sulfúrico en estaciones de tratamiento de aguas residuales nos podemos encontrar pHs en torno a 2-3. Esto hace que no muy rápidamente, pero sin descanso, el hormigón se dañe, se vea afectado por el ácido y se vaya progresivamente degradando, dejando las armaduras expuestas, que a su vez posteriormente también sufrirán de corrosión y se acelerará el proceso. Pero esto no se detiene aquí, no se detiene aquí. En los últimos entre 20 y 30 años se ha detectado que los niveles de ácido sulfídrico, de sulfuro de hidrógeno gaseoso, se han incrementado de aproximadamente 10 partes por millón hasta multiplicar por entre 10 y 30, es decir, entre 100 y 300 partes por millón. Esto es debido principalmente a dos motivos. El primer motivo es que obviamente nosotros hacemos una gestión del agua sanitaria, cada vez intentamos hacerla más eficiente. En todos nuestros baños, o la mayoría de ellos, se instalan sistemas para que la descarga del baño sea con menor cantidad de agua. Al descargar menor cantidad de agua, lo que estamos haciendo es incrementar la concentración de los agentes químicos del agua residual. Entonces, este incremento de la concentración
nos produce este aumento del ácido sulfídrico gaseoso. El segundo motivo es que en el pasado las aguas residuales contenían abundantes metales pesados. Los metales pesados eran, digamos, son extraordinariamente contaminantes y nocivos incluso para la salud humana, pero actuaban en contra del ácido sulfídrico y reducían las cantidades de ácido sulfídrico. Obviamente, con las regulaciones modernas, esto se disminuye y esto favorece la generación de ácido sulfídrico. Este aumento de ácido sulfídrico hace que el pH, digamos, de la superficial del hormigón no solo se quede en torno a 2,3 que les mencionaba antes, sino que estamos midiendo pHs superficiales de 1 o incluso inferior a 0 o pHs negativos. Esto hace que la agresividad de ese ácido sulfúrico sobre el hormigón es más intensa y la degradación es más rápida. Y tiene una segunda consecuencia. La segunda consecuencia es que los sistemas de protección que utilizábamos en el pasado y que funcionaban razonablemente bien, tipo breas epoxi o epoxi modificados con alquitranes, actualmente fallan mucho más rápido. Precisamente porque el nivel de agresividad es mayor. Entonces, aquí vemos una fotografía de una planta, es en Europa, en el cual para evitar las molestias con los olores de la planta, se cubrieron los tanques de procesamiento y, digamos, para evitar la evaporación de gases y de olores a la atmósfera y que, digamos, molestara a los vecinos de los alrededores. Bien, el cubrir estas instalaciones hace que el ácido sulfídrico no se evapore, sino que se concentre, que la generación de ácido sulfúrico sea mayor y ustedes pueden ver aquí digamos, debajo de este elemento metálico central como digamos, la pintura o el revestimiento de protección se está totalmente desmoronando y pues, bueno, pues deja al hormigón expuesto, el cual también procede a dañarse. Es decir, esta evolución en la que utilizamos menos agua, en la que evidentemente no queremos metales pesados como parte del agua residual. Y luego, pues, factores como este de la fotografía, en el cual cubrimos las instalaciones para evitar los molestos olores, van en contra de la durabilidad del hormigón y nos obligan a buscar soluciones alternativas porque las que existían, digamos, dejan de funcionar, digamos, a medio o largo plazo. Esta parte, si me lo permiten, se la dejo apuntada en la presentación, pero iré relativamente rápido. Aquí tienen otras dos fotografías de casos en los cuales revestimientos existentes se dañan, o aquí un caso en que un revestimiento, digamos, de capa fina, por culpa de tener algún que otro poro y, digamos, una aplicación poco cuidadosa, permite, incluso el revestimiento estando razonablemente bien, permite que los ácidos lleguen a la superficie del hormigón y lo dañen, ¿verdad? Bien, les dejo aquí dos referencias de dos estudios que pueden encontrar en el Journal of Protective Coatings and Linings, de estudios de, digamos, evaluación de soluciones existentes, cuáles son las circunstancias que se encuentran. Notar que, digamos, en la evaluación, y esto es de mayo del 2001, en la evaluación de estas plantas se encontraron concentraciones de ácido sulfídrico del orden de 125 o 150 partes por millón, es decir, ya bastante superiores a las 10, 20 que les mencionaba anteriormente, ¿verdad? Y luego una segunda en las que se analizan 71 materiales, también este es un estudio del año 94, en los cuales, digamos, sistemas rígidos a base de brea o alquitrán, poliéster o vinilester no superaron los test, mientras que sistemas
digamos, de gran espesor o digamos, gran elasticidad como poliurea, sí que mostraron buenas resistencias y buena durabilidad. Es decir, digamos, ese cambio, esa evolución en las condiciones hace que sistemas tradicionalmente considerados como útiles pues dejen de funcionar, digamos, no a corto plazo, pero a medio plazo. Entonces nosotros nos planteamos cómo debíamos de afrontar esto y qué es lo que había que tener en cuenta a la hora de diseñar un nuevo sistema de protección. Entonces, vimos varias cosas. Primero, podemos, para nosotros en un laboratorio es relativamente sencillo evaluar la resistencia química de un revestimiento en diferentes condiciones. Es decir, es fácil crear un elemento de ese revestimiento, una pieza de muestra y someterlo a ácido sulfúrico al 50% o al 20% o al 80% y ver el comportamiento. Veremos después que, digamos, el ensayo de resistencia al ácido sulfúrico es muy informativo, pero no es suficiente, porque en las aguas residuales, toda la materia orgánica, sobre todo grasas y proteínas, digamos, en parte de su descomposición, de su degradación, se convierte en ácidos grasos de diferente tamaño de cadena. Y eso hace, los ácidos orgánicos son, en algunos casos, sobre todo los de cadena más corta, son extraordinariamente agresivos también para las membranas de protección. Con lo cual hay una sobreagresividad ahí que si solo testeamos frente a ácido sulfúrico, digamos, la dejamos aparte. Pero bien, en cualquier caso es un buen indicativo. El segundo ensayo que nosotros consideramos que era necesario realizar es un ensayo de simulación real. Es decir, vamos a poner las diferentes materiales en un ambiente análogo al que se encontrarán en situación real, es decir, con digamos, una serie de bacterias que trabajarán sobre el ácido sulfídrico con una concentración de ácido sulfídrico determinada y cómo esas bacterias van a generar ácido sulfúrico y toda una serie de subproductos biológicos de las mismas. Este es un ensayo que realiza un instituto alemán, se llama Instituto Fraunhofer, basado en la experiencia de la Universidad de Duisburg-Essen y que comprobado con ensayos reales, ellos estiman que este ensayo acelera el nivel de corrosión en el hormigón de 8 a 10 veces en tiempo lo que sucede en la realidad. Esto significa que un periodo de 6 meses en la cámara es comparable a un periodo entre 4 y 5 años de un sistema real. Es decir, aquellos sistemas que después de 6 meses funcionasen bien, estimaríamos que en la realidad pues entre 48 y 60 meses, es decir, entre 4 y 5 años, funcionarían perfectamente. En la slide ven ustedes unas fotografías de los resultados. Y si miran la fotografía superior izquierda en su pantalla, este es hormigón, digamos hormigón normal. Si ustedes lo observan, es bastante parecido en el aspecto al aspecto que tiene el hormigón dañado en una planta de tratamiento. Incluso si recuerdan la fotografía que les enseñaba antes de la planta que había sido dañada después de cubrirse, pues es ese tipo de hormigón, digamos, parecido, digamos, desmenuzado, blanquecino por efecto de los sulfatos, digamos, es este fenómeno. Esto es después de 6 meses. Y entonces tenemos 3 fotografías. En la superior derecha tenemos un revestimiento que obviamente no ha pasado y que se ha dañado.
En la inferior izquierda es un revestimiento de poliurea, que sí pasó bien el ensayo, y en la inferior derecha el revestimiento a base de Masterseal 7000 CR, que es el que nosotros estábamos intentando mostrar. Es decir, vemos ahí que digamos, validamos los resultados del ensayo con el ataque al hormigón, vemos que algunos sistemas no funcionan bien y otros sí que funcionan bien, y luego iremos a alguna precisión un poco más adelante. En el ensayo, además, pusimos no solo piezas de hormigón revestidas, sino films libres, lo que llamamos el test Fraunhofer, y bueno, pues como ven, desde la izquierda, que digamos se destruyó completamente el film, hasta digamos el segundo caso, que está el film dañado con algunas burbujas y muestra ya signos de afectación, y hacia la derecha, pues bueno, el color negro es el de la poliurea y el rojo es el del 7000 CR, que funcionaron razonablemente bien. Bien, quería mostrarles aquí en esta pequeña animación, espero que la vean bien con la conexión, que una de las cosas que a nosotros nos preocupa siempre es que los sistemas de protección del hormigón sean capaces de puentear fisuras. Es decir, porque entendemos que un sistema de protección del hormigón que a la mínima fisura del hormigón digamos, sea rígido y se rompa y marque esta fisura, pues por muy resistente que sea el sistema de protección, que sea esa membrana, ese revestimiento de protección, una vez está fisurado, la protección desaparece. Es decir, es tan importante que la membrana sea resistente como que la membrana mantenga su continuidad, que sea cohesiva. Y si en cualquier momento esto no se produce, pues entonces ya perdemos esa capacidad de protección y el daño puede avanzar. Entonces, para nosotros siempre es un requerimiento de las membranas. Y de hecho, en los ensayos del Instituto Fraunhofer observamos que los sistemas rígidos tienden a tener mayor sufrimiento que los sistemas elásticos, digamos, a largo plazo, ¿vale? Entonces, para nosotros los químicos, digamos, formular sistemas de alta resistencia química es extraordinariamente, no es muy difícil, porque nosotros simplemente buscamos sistemas químicos con una muy alta densidad de reticulación, y con eso ganamos extraordinaria resistencia química. ¿Qué es lo que pasa? Que cuanto más grande es la densidad de reticulación, más elevada es la resistencia química, pero menor es la elasticidad, más rígido es el sistema, precisamente porque tiene menos libertad, las moléculas tienen menos libertad para moverse. Y al revés, cuanto mayor es la elasticidad, es decir, un sistema elástico es un sistema que por definición tiene menos nivel de reticulación, pues evidentemente las moléculas pueden moverse con mayor libertad, pero a la vez la resistencia química es menor porque hay un menor número de enlaces y porque la densidad de esos enlaces es menor. Y al final, el ataque por ácidos, que es lo que vemos a la derecha de la slide, lo que hace es destruir los puntos de unión entre las cadenas y desmenuzar los polímeros. Y esa es la contradicción en la que nos encontramos. Es decir, por un lado podemos tener sistemas muy elásticos, por otro sistemas con muy alta resistencia química, pero tener ambos no es sencillo, ¿verdad? Volveremos a este tema en un par de slides. Pero digamos, de todo esto que les estoy contando, de lo que observamos en cuanto a la composición de las aguas residuales, lo que observamos en la evolución de esa composición, lo que observamos en las inspecciones que se hacen en sistemas reales y cómo se han comportado, y los diferentes ensayos de laboratorio que hemos realizado o recopilado de la bibliografía. Primero,
evaluar la resistencia a ácido sulfúrico no es suficiente para evaluar el comportamiento de los revestimientos en aguas residuales. Es decir, en sí misma es un valor interesante, es una información útil, pero en sí mismo no es suficiente. Precisamente porque se generan una serie de ácidos orgánicos debido a la degradación de aceites y grasas que no se contemplan. Segundo, porque queramos o no, o lo admitamos o no, en estaciones de tratamiento de aguas residuales no es extraordinario que se produzcan vertidos de sustancias inesperadas, digamos, vertidos incontrolados que van a parar a la red de alcantarillado, a la red de saneamiento público. Segundo, o en cuarto punto, porque si nos vamos a la parte de, digamos, la parte final, la parte de digestión, digamos, lo que podría ser el tratamiento de fangos, las elevadas temperaturas también aceleran el ataque. Veremos al final algún comentario sobre este tipo. Quinto, porque el hormigón es un material rígido, es un material que fisurará y es un material que si no lo revestimos con una membrana o con un revestimiento con capacidad de puente o de fisuras, digamos, la gran resistencia química de ese material no nos va a resultar suficiente. No se considera el aspecto bacteriano, es decir, el hecho de, digamos, la biología de ese ambiente hace que se produzcan una serie de subproductos y de sustancias relacionadas que, digamos, nos cuesta mucho de controlar y de reproducir en el laboratorio, a no ser que hagamos una reproducción real como la del ensayo de Fraunhofer. Y por eso los resultados del laboratorio no siempre son consecuentes con las observaciones de campo. Pero aquí me gustaría añadir un punto. Es decir, esto es... Yo recuerdo cuando yo estaba en servicio técnico, digamos, al principio de mi carrera profesional, y iba a la obra y me decían, ya claro, pero es que lo que ensayáis en el laboratorio todo funciona y las condiciones son muy controladas, pero luego en la obra las cosas son diferentes y pasan muchas cosas. Pues es verdad. Es decir, yo en el laboratorio puedo controlar todos los parámetros y saber lo que sucede, pero luego en la obra resulta que tengo una serie de limitaciones en las condiciones de trabajo. Es decir, primero, condiciones operativas de la planta, es decir, la dificultad de tener que detener el servicio, el desvío o detención del flujo. Y eso me impone unas extraordinarias limitaciones de tiempo. Es decir, si yo tengo que entrar a reparar un tanque en una planta de tratamiento de aguas residuales y tengo que hacerlo en el mínimo tiempo posible, por mucho que yo tenga un gran sistema de protección, si este sistema no se adapta a estas limitaciones de tiempo, una de dos, o no va a ser utilizable o va a ser empleado en condiciones inadecuadas. Dos, en muchas ocasiones la instalación, la reparación o la protección de estos tanques se van a hacer en espacios confinados, es decir, en atmósferas con atmósferas potencialmente peligrosas, con limitación de renovación de aire o incluso con configuración interna peligrosa, con pendientes, etc. Todo esto me añade unas dificultades a la ejecución. Tercero, cuando yo paro la planta, el hormigón está húmedo, está mojado, está totalmente contaminado. Y cuando, si tengo que hacer algún tipo de reparación con morteros de reparación, veremos también algún ejemplo al final, esos morteros de reparación, por muy rápido que endurezcan, tendrán un tiempo de endurecimiento y tendrán una cierta humedad residual. Por tanto, tengo que pensar que cualquier sistema de protección que yo instale aquí va a tener que ser compatible con la humedad, porque las circunstancias me van a obligar a ello. Y por último, si realizamos la aplicación en áreas cerradas, vamos a tener elevada humedad ambiental y por tanto el endurecimiento
de esos productos tiene que ser también compatible con estas condiciones. Es decir, no es que solo el material tenga muy buena resistencia química o una extraordinaria capacidad elástica de puenteo de fisuras, sino que yo todo esto lo consigo cuando el sistema está instalado, cuando el sistema está endurecido y cuando está correctamente aplicado. Y eso lo voy a tener que hacer en unas condiciones de trabajo que son muy complejas, que no me lo van a poner fácil, me van a añadir dificultad en la instalación y que, muy importante, como luego vamos a estar operando en condiciones de alta agresividad ambiental, cualquier error que yo cometa en la instalación me va a repercutir en la durabilidad. Es decir, la instalación tiene que ser muy segura y, por tanto, necesito, obviamente, trabajar con empresas que me aseguren el asesoramiento y la ejecución con los niveles de calidad adecuados, pero luego se lo tengo que poner fácil. Les tengo que ofrecer productos que les compliquen la ejecución lo mínimo posible, ¿verdad? Vale, bueno, vamos a ver si intento resumir en este cuadro. Aquí tengo una serie de diferentes tecnologías: epoxi poliuretano, epoxi vinilester, cementoso rígido, cementoso elástico, poliuretano, poliurea y Solutec. Vale. En este gráfico tengo en vertical la capacidad de puenteo de fisuras y en horizontal la resistencia química. Entonces tengo sistemas como, por ejemplo, un cementoso rígido que tiene muy poca resistencia química, incluso si es resistente a sulfatos, y cero capacidad de puenteo de fisuras. Por otro lado, tengo un epoxi, por ejemplo, el cual tengo generalmente bastante rigidez, es decir, muy poca capacidad de puenteo de fisuras, pero tengo una resistencia química muy superior a la de un cementoso. Tengo una poliurea que tiene muy buena resistencia química, pero y muy buena capacidad elástica, ¿verdad? Es decir, digamos, estaría en el top. De hecho, lo que hemos visto es que la poliurea en los ensayos de laboratorio suele dar bastante buen resultado. Bien, en realidad yo puedo tirar esta línea y me explico lo que les comentaba antes, es decir, incrementar la elasticidad, es decir, el puenteo de fisuras, normalmente disminuye la resistencia química. Es decir, cuanto más resistencia química, menos capacidad elástica. Tengo aquí, digamos, en los 4 cuadrantes, materiales que son elásticos sin resistencia química, como por ejemplo el cementoso elástico, con resistencia química, pero rígidos, es decir, epoxis, vinilester, epoxinovolac, o en la parte superior derecha, elásticos y con resistencia química. Nos vamos a focalizar en esta parte superior derecha porque es lo que vamos a buscar. Y le vamos a añadir un tercer parámetro de selección aquí, que es la tolerancia con la humedad. Y ahí tenemos que los productos cementosos obviamente son tolerantes con la humedad, que los productos a base de resinas, tanto vinilester como epoxis, como poliuretanos y como poliureas, requieren soportes secos. Y luego, digamos, que para eso lo hemos diseñado así, la tecnología Solutec MasterSeal 7000CR, además de ser elástico y con alta resistencia química, es tolerante con la humedad, no solo del soporte, sino del ambiente. Y aquí está el kit de la cuestión. En aquellas aplicaciones donde aplicamos poliurea, si somos capaces de mantener un soporte seco y unas condiciones de endurecimiento en seco, por eso vemos en los ensayos de laboratorio que la poliurea funciona bien. Pero cuando añadimos a la ecuación el tema de la humedad, ahí con poliurea estamos más en riesgo, ¿verdad? Bueno, pues vamos a comentarles algunas cosas de 7000CR y bueno, algunas características. Al final, MasterSeal 7000CR es un sistema basado en nuestra tecnología exclusiva Solutec. Es un sistema que
está especialmente diseñado para ambientes en plantas de tratamiento de aguas residuales y se compone de dos productos. Un primer, que normalmente aplicaremos entre 250 300 gramos, quizá un poco más si el soporte es muy rugoso. Una membrana, a la que llamamos Mastersil M790, que aplicaremos normalmente en 2 capas si es a mano o en una capa si es proyectado, entre 800 gramos y 1 kilo por metro cuadrado. No necesitamos más, ¿vale? Mastersil 790 lo presentamos en 2 colores, en rojo y en gris. Sobre todo, más que nada porque es habitual dar las 2 manos en diferente color para tener seguridad de una buena cubrición, ¿verdad? Para un aplicador es un sistema fácil y rápido. Es decir, el procedimiento de ejecución es común a cualquier otro producto a base de resina. Los 2 productos son bicomponentes, hay que mezclar los 2 componentes y aplicarlos, sea manualmente, sea por proyección. Se pueden aplicar con herramientas manuales, rodillo, etcétera, o por proyección con una pistola, digamos, de mezclado en boquilla, es decir, un equipo realmente sofisticado. Obviamente, cuanto mayor sea la superficie a tratar, más interesante es utilizar sistemas de proyección. Si la superficie es, digamos, pequeña, pues bueno, pues entonces manualmente eso es más común. Pero digamos que no es nada que un aplicador habituado a aplicar resinas no pueda ejecutar. Como les decía, tiene máxima tolerancia a la humedad. La imprimación puede aplicarse tanto soportes secos como húmedos. Como húmedos decimos siempre la expresión visiblemente secos. Es decir, espero que los dibujos estos que les he puesto aquí sean explicativos. Yo puedo aplicar el producto sobre un soporte húmedo, pero no sobre una lámina de agua. Es decir, tiene que entrar en contacto con el hormigón. Entonces el hormigón puede estar húmedo. Eso no va a ser una limitación, pero tiene que entrar en contacto con el hormigón para que, digamos, permitir el contacto del material con el soporte y adherirse a él, ¿vale? Pero en este sentido es mucho más cómodo, no hay que andar midiendo cantidad de humedad existente, etc. Es una aplicación segura. Una de las ventajas que hemos detectado, y esto no lo preveímos, sino que nos dimos cuenta a posteriori, es que personal que está sensibilizado con las resinas epoxi y tienen problemas de alergias, no se sensibilizan con el uso de Mastersil 7000 CR. De hecho, tenemos algún instalador que ha cambiado todos los primers epoxi que utilizaba en el pasado y utiliza el primer P770, el primer Solutec, incluso con otro tipo de membranas. Y otra ventaja también es que para el aplicador durante la ejecución es que es prácticamente sin olor. No tienen muy pocos volátiles y es prácticamente indetectable el olor de los materiales, con lo cual es más cómodo lo cual no quiere decir que no sea peligroso, pero no es incómodo de aplicar, ¿verdad? Vale. Reduce los tiempos de parada. Una aplicación, digamos, de un tamaño razonable, en 24 horas está completada. Después del primer, al cabo de 5 horas, puede aplicarse la membrana y los tanques tratados con Mastersil 7000 CR al cabo de un día pueden entrar en contacto con agua y al cabo de 48 horas prácticamente puede entrar en servicio de nuevo la planta de tratamiento. Es decir, tiene un endurecimiento muy rápido. Esto tiene el corolario de que en condiciones de altas temperaturas, digamos, el instalador tiene que andar, digamos, con ligereza a la hora de instalar, porque el pot life es un poco más reducido. Pero la ventaja es que luego, en cuanto a uso, nos permite trabajar rápido. Y luego ganamos muchísimo tiempo no teniendo que secar el soporte, porque después del tratamiento del soporte, de la limpieza y de la eliminación de residuos, el soporte queda húmedo y al cabo de pocas horas, con tal de que no haya lámina de agua en superficie, ya podemos estar aplicando el primer. Con lo cual ganamos muchísimo tiempo de secado o nos ahorramos la instalación de ventiladores o secadores industriales. Bien, aquí
digamos, luego vemos digamos, cómo funciona esto en el tiempo, ¿no? Estas son unas fotografías, luego lo comentaré, pero es la primera obra que hicimos hace ya 5 años. Está haciendo ahora exactamente 5 años de la primera instalación de este material en una obra en Polonia que ahora les mencionaré. Y en esta obra, digamos, la propiedad nos permitió hacer un seguimiento. Hicimos una visita al cabo de 3 meses, hicimos una visita al cabo de 6 meses y medimos adherencias del material a la superficie. ¿Por qué adherencias? Primero, porque si el material fuese permeable a los ácidos, habrían llegado a la superficie, habrían dañado al hormigón y se nos desprendería. Y segundo, porque también nos servía de control de ejecución de la aplicación, ¿verdad? Entonces ahí observamos valores en obra en la mayor parte de los casos superiores a 2 megapascales, 2 newtons por milímetro cuadrado, y los que estaba por debajo estaba ligeramente por debajo, pero con valores superiores, y rotura en hormigón, que es lo importante en este caso, ¿verdad? La elevada resistencia al ataque químico, lo que hemos comentado anteriormente, es decir, desde ácido sulfúrico al 50%, sulfídrico gas, ácidos orgánicos hasta 10%, purines, mezclas de ácidos de fermentación y también hidróxido de sodio, cloruro de sodio y 2 sustancias que se utilizan mucho en estaciones de tratamiento de aguas residuales como coagulantes, sulfato de aluminio y cloruro férrico, ¿vale? Y bueno, un montón más. Es decir, no, en la documentación técnica del producto pueden encontrar la tabla completa de resistencia al ataque químico. Y lo que les decía, la capacidad de puenteo de fisuras, es decir, desde puenteo de fisuras en estático hasta 0,7 milímetros, lo que en normativa europea es la clase A3, y puenteo de fisuras dinámicos, es decir, apertura y cierre entre 0,1 y 0,3 milímetros. Durante el ensayo se hace a 1000 ciclos, es decir, en fisuras activas también tiene capacidad de protección. Y esto es, como les decía, tremendamente importante para mantener la continuidad de la lámina y asegurar que esa membrana continúa protegiendo al hormigón. El producto tiene un conjunto de ensayos y certificados que ponemos a su disposición en Alemania, en Francia, en España, en Bélgica, en Italia. Hemos ensayado todo lo ensayable, sobre todo porque al ser una nueva tecnología, pues primero nosotros queremos saber y segundo nuestros clientes nos demandan este tipo de, digamos, de documentación externa que certifique que realmente el producto y la tecnología pues funciona bien. Ahora ya tenemos la evidencia que después de 5 años pues el primer tanque continúa funcionando perfectamente y de hecho la misma propiedad pues ya está utilizando el producto en otros tanques anexos a este primero, ¿verdad? Y eso es lo que les quería terminar contando, algo de referencias de obras y de algunas ejecuciones. Este es el tanque en Poznań, en Polonia, que se hizo en octubre del 2016, es decir, ahora exactamente hace 5 años. Es un tanque espesador y es un tanque en el cual, pues bueno, no es muy grande, pero se hizo la aplicación completa. En este caso se dejó en color rojo visto y 6 meses después hicimos la inspección y ahora recientemente, lo que no la tengo es documentada, se hizo una nueva inspección antes de decidir la realización de nuevos tanques, es decir, la misma propiedad nos está repitiendo la ejecución. Vale, esto es una obra en Shanghái, en China, una obra para una filial de Suez. Digamos, se finalizó en 2017. Aquí sí que la superficie total tratada fueron 12.000 metros cuadrados. Esto fue una obra de nueva construcción, es decir, esto no es rehabilitación. Aquí tenemos en Kuantan, en Malasia, también en 2017. Aquí para nuestros antiguos propietarios de BASF, en una planta de BASF, en Malasia, 3.100 metros cuadrados, también una planta de nueva construcción. Este es un tanque de homogeneización en Asturias, en ArcelorMittal, nuevamente 12.000 metros cuadrados.
y una obra que algunas obras así más pequeñas, porque es muy bonito enseñar obras grandes. Obviamente en estas obras de 12.000 metros cuadrados la aplicación se realiza por proyección, pero en obras más pequeñas, esto es una alcantarilla en Reino Unido, en Inglaterra, en 2018, para Anglian Water. Hicimos ahí unas protecciones de varias alcantarillas. Tenemos luego algunos pozos de bombeo. Y aquí la ventaja es que, obviamente, con una poliurea aquí no podríamos trabajar, entre otras cosas porque instalar la máquina y ponerla en funcionamiento para estas superficies pequeñas pues no es posible. Y esto es un poco, esta obra resume un poco nuestra aproximación, ¿verdad? Esto es en Eslovaquia, también en 2017. Aquí hicimos una rehabilitación completa de la planta. Fíjense ustedes aquí en la fotografía inferior izquierda, el estado de la planta con numerosas fisuras que hubo que inyectar en el hormigón, que traspasaban a la parte exterior, y reparación con morteros de reparación, tanto estructural como no estructural, protección en la parte exterior con un revestimiento acrílico y protección en la parte interior, como se ve en la fotografía de la derecha, perdón, con Masterseal 7000 CR. Es decir, este es digamos, la aproximación completa. Y aquí quería hacer un inciso porque este tipo de trabajos de rehabilitación son muy importantes, digamos, desde el punto de vista de la sostenibilidad. Ustedes saben que desde el punto de vista ambiental, donde más dañamos el medio ambiente en construcciones, en la generación de hormigón. Entonces, cuando nosotros prolongamos la vida útil de cualquier estructura, lo que estamos haciendo es ganarle tiempo, es reducir o diluir, por decirlo así, ese impacto ambiental original del hormigón, de esa estructura, en mayor tiempo. Cuanto más tiempo mantengamos en uso esas estructuras en buen uso, digamos, más sostenibles son esas estructuras. Entonces, lo que nosotros decimos es, en lugar de completar el círculo, porque hoy en día se habla mucho de economía circular, se habla mucho de digamos, reciclaje del hormigón, lo que nosotros decimos es, bueno, en lugar de reciclar, porque sabemos que durante la vida útil del hormigón van a pasar un montón de cosas, en lugar de dejar que la estructura decaiga y tener que reciclar el hormigón, vamos a detener el tiempo, vamos a, durante la etapa de uso, una vez hemos construido esa estructura, durante la etapa de uso, vamos a, digamos, realizar un mantenimiento preventivo y a alargar el uso de esas estructuras. Y este ejemplo de la obra de Eslovaquia me permite hacer ese inciso. Y ya para acabar, me quedan 3 minutos. No quería dejar esta parte de sostenibilidad sin referirme a la generación de energía verde, a la generación de biogás en estaciones de tratamiento de aguas residuales. Una manera de aprovechar los residuos y convertirlos en algo de valor es tratar esos residuos sólidos en digestores para generar biogás, para generar metano. También hay plantas y desde luego nosotros, que somos una empresa alemana, el otro día lo comentábamos, en Alemania la generación de biogás está ganando mucha importancia, pero creo que en todo el mundo la está ganando. Pues bien, Masterseal 7000 CR es resistente también a los subproductos de la digestión del biogás, al digestato, por supuesto al metano y a, digamos, en este caso el ácido sulfídrico se considera un contaminante del biogás, pero al ser resistente nos viene bien. Y un punto muy importante para terminar es que Masterseal 7000 CR es extraordinariamente impermeable al metano, con lo cual, aplicado en la cúpula de los digestores, previene las fugas de gas, que no solo son contaminantes, sino que además, pues todo el gas que se fuga es gas, es valor económico que se pierde. Y entonces ahí tienen los valores que obtenemos de entre 5 y 6
centímetros cúbicos por metro cuadrado por día, que la evaluación es, bueno, si es inferior a 10 se considera totalmente impermeable al gas, a pesar de que normalmente todo lo que, digamos, en el mercado, por lo menos aquí en Europa, todo lo que esté por debajo de 400 se suele dar por bueno. Pero bueno, pues todo el biogás que mantengamos dentro es valor, es valor económico, y no solo un día, sino en constante. Por tanto, es un buen modo también de utilizar el producto y de, digamos, contribuir en cierto modo a la energía verde. 3 frases últimas de conclusión y abrimos el turno de preguntas. Primero, recordar, las aguas residuales son altamente agresivas, no es broma. Segundo, las reparaciones son caras económicamente, socialmente y ambientalmente. Entonces, es mejor proteger que reparar, y es mejor reparar que demoler y volver a construir. Prolongar la vida es sostenible. Todo lo que hagamos para alargar la vida de las estructuras nos repercutirá en beneficio del medio ambiente. Que para hacer eso, lo mejor que podemos hacer es mantener el hormigón seco, evitar que el agua con todo lo que lleva en caso de aguas residuales entre en contacto con el hormigón. Y que esa protección del hormigón requerirá resistencia química, pero también capacidad de puenteo de fisuras y, por último, aplicabilidad en condiciones difíciles. Tenemos que ponerlo fácil para que los resultados sean buenos resultados. Y nunca olvidar el aspecto biológico. Es decir, de todo esto, hacer ensayos de laboratorio es tremendamente complejo, simular la parte biológica de la historia. Y por último, bueno, pues asegurar una aplicación y un asesoramiento experto. Y aquí, pues bueno, como se ha comentado anteriormente, nuestro partner en Argentina, Aplimas, está a su disposición. Y bueno, pues por supuesto yo mismo también, si en algún momento puede ser de ayuda, o Aplimas puede conectar conmigo cuando ellos lo consideren oportuno, será un placer. En la presentación les pongo también algunas direcciones de internet donde pueden encontrar más información sobre nuestros productos, por si fuese de interés. Y sin más, pues si hay preguntas que yo pueda intentar resolver, pues será un placer. No sé si me he alargado más de la cuenta, probablemente sí. Albert, muchísimas gracias. Prácticamente no se ha bajado nadie la presentación, hoy he escuchado atentamente todos, así que bueno, dejamos abierto el micrófono a preguntas. Acuérdense de activar el audio y bueno, tendremos unos minutos más. Y obviamente ahí está el mail de aplistor@aplimás para quien tenga una pregunta que no pueda ser evacuada acá. Obviamente este video lo vamos a colgar de las redes de Aplimás y Ecogestionar para que tengan acceso a otra gente que no ha podido participar en el día de hoy. Pero bueno, las preguntas se pueden presentarse y indicar de dónde son y la pregunta, y haremos unos 5 minutos para esas preguntas. Gracias. Hablo mucho, les he contado muchas cosas, igual son difíciles de digerir. Ahí está Pablo, pero está haciendo por chat, así que si Vale. pedimos la pueden hacer directamente al aire, si es posible. No veo el chat, si alguien puede... Yo te voy leyendo. Hola Albert, un gusto. Se pueden realizar reparaciones con morteros impermeables y luego aplicar 7000 CR. Básicamente saber si el anclaje es óptimo para el mortero aplicado. Sin duda ninguna. Yo estudiaría la necesidad de ese mortero impermeable, porque 7000 CR ya ofrece impermeabilidad, pero en algún caso, alguna obra, hemos realizado primero una aplicación de un mortero cementoso impermeable
sobre todo también para regularizar la superficie, y sobre él hemos aplicado el 7000 CR sin mayor limitación, que bueno, pues ya si prevemos que vamos a aplicar 7000 CR, dejamos la superficie del mortero rugosa, no totalmente alisada, para ganar adherencia, y pues esperar poco tiempo a que la superficie del mortero haya endurecido lo suficiente, tenga suficiente resistencia mecánica y haya perdido un poco la humedad más superficial. Pero sí, sin limitaciones. Eduardo Peralta pregunta: ¿alguna consideración sobre el tratamiento de la estructura metálica de la armadura, preparación requerida en la superficie de hormigón antes de aplicar el primer? Es una pregunta extraordinariamente interesante. Es decir, cuando nosotros, y me refiero por ejemplo a la obra que he presentado de Eslovaquia, cuando nosotros tenemos una estructura de hormigón que está totalmente dañada, empezamos por reparar la estructura del hormigón, y ahí tenemos obviamente digamos, toda la tecnología habitual. Si tenemos armaduras a la vista, el procedimiento estándar, es decir, desoxidarlas, aplicar un protector de armaduras y reparar el hormigón dañado, reponer el hormigón dañado con mortero de reparación, digamos, estándar. Cuanto más rápido sea el endurecimiento del mortero de reparación, mejor. Y luego, a continuación, aplicar el Master Seal 7000 CR. Marcelo pregunta: se habla mucho de morteros de reparación resistentes a sulfatos. ¿Alcanza con eso o siempre hay que recubrirlos con el 7000 CR? Pues es una pregunta muy buena también. Esta es digamos, una discusión tradicional. En estaciones de tratamiento de aguas residuales, en alcantarillados, tenemos muchos sulfatos. Entonces, utilizar morteros digamos, resistentes a sulfatos, en teoría, sería la solución. Pero los morteros resistentes a sulfatos no son resistentes a los ácidos, con lo cual todo ese ácido que yo les he comentado va a dañar al mortero resistente a sulfatos de la misma manera que daña al hormigón no resistente a sulfatos. Y por tanto no es suficiente. Lo siento, pero no es suficiente. No es que sea inadecuado utilizar morteros resistentes a sulfatos. Es que no es suficiente, porque contra el ácido sí que tenemos que protegernos de otra manera. Y en morteros cementosos no sea suficiente. Es verdad que los morteros resistentes a sulfatos normalmente suelen ser un poco más compactos, y eso retarda la acción del ácido, con lo cual puede dar la sensación a corto plazo de que sí funcionan, pero a medio plazo van a sufrir igualmente. Perfecto. Albert, acá preguntan sobre respecto de la resistencia al UV, o sea, la resistencia del Solutec a los rayos UV. No lo es amarillea. Es decir, no es un daño que le invalide en cuanto a prestaciones, pero sí que estéticamente se ve. Y sobre todo en el color rojo no tanto, pero en el color gris es bastante evidente el cambio de color. Sí. Perfecto. Acá me preguntan específicamente la aplicación para tanques o piletas de producción de vino, de orujo, o sea, todo el desperdicio de la producción del vino. Vale. Si es desperdicio, sí. Si es desperdicio, sí. Si es para contener vino de consumo humano, no. Es decir, el 7000 CR no tiene ningún tipo de validación para estar en contacto con sustancias que luego vayan a ser consumidas por personas. Pero todo lo que son desperdicios, materia orgánica que luego vaya a reciclarse o a tratarse, ahí sin inconveniente. Entiendo que era piletas de vino, o sea, no tiene una aprobación para el contacto con bebida de consumo humano. No. ¿Se pueden aplicar en tanques de cisternas para agua potable? Aquí es muy complicada la respuesta. Depende de lo que les pida su legislación. Porque incluso en Europa no tenemos una legislación homogénea. Hay países en los cuales puedo aplicar 7000 CR en contacto con agua potable, y hay países en los que no.
Para resumir un poco, si su legislación, lo siento, pero desconozco completamente la legislación en Argentina, pero si su legislación se basa en listas de ingredientes positivos, ahí no pasamos. Es decir, aquí en Europa hay algunos países que nos dicen podrán estar en contacto con agua potable aquellos revestimientos que tengan una lista de ingredientes que sí pueden estar. Y si no estás en esta lista, no puedes estar en contacto. Ahí no cumpliríamos. Si su legislación les pide ensayos de migración, es decir, analizar el agua que ha estado en contacto con el producto y ver si el agua contiene o no determinadas sustancias, ahí probablemente pasaremos los ensayos. Entonces, como les digo, incluso en Europa no tengo homogeneidad a la hora de hacer esta recomendación. Depende mucho de lo estricta de la legislación. Si la legislación es muy estricta, no pasaremos. No es un producto para agua potable. Acá se ve que se me pasó la pregunta. Reitero la necesidad de conocer qué grado de terminación deberá tener la superficie una vez reparada. ¿Se puede aplicar sobre otro revestimiento existente o debe llegarse hasta el sustrato de hormigón? Yo, digamos, puedo contestar, digamos, de manera políticamente correcta o de manera políticamente correcta les diría, si el revestimiento anterior está suficientemente adherido al hormigón, vale, pero prefiero no ser políticamente correcto. Hay que llegar al hormigón. Si vamos a reparar es porque hay daños. Y si vamos a hacer la aplicación es porque por lo menos en algunas partes lo que haya está despegado, dañado, afectado, lo que sea. Elimínenlo, vayan a parar al hormigón. Es mi recomendación. Perfecto. Aquí, ya saliendo un poco de infraestructuras de la ingeniería sanitaria y ambiental, nos consultan sobre el uso del 7000 CR como impermeabilizaciones para techos y otras superficies. Es decir, fuera de estos ambientes extremos, cubiertas. el tema de cubiertas y techos de edificios. Tenemos materiales mucho mejores. No quiere decir que no se pueda utilizar, pero una membrana de poliurea, incluso diría una membrana de poliurea híbrida o membranas de poliuretano, digamos, de aplicación manual, mucho mejor, mucha más elasticidad y al no tener agresión química tenemos más margen de maniobra. Aquí sí que sacrificamos resistencia química en favor de la más alta elasticidad posible. Hay productos mejores, yo no lo usaría. Bueno, dos preguntas más antes de que te vayas a tomar ahí una cañita en la Rambla de Cataluña que tanto extrañamos. Para aplicar en piletas de depuración de químicos de laboratorios, donde se encuentra mucho ácido acético y ácido clorhídrico, ¿andaría bien el 7000 CR? Probablemente sí, pero ahí me gustaría conocer concentraciones y un poco más de detalle. Es decir, estamos utilizando 7000 CR en cubetos de contención secundaria, por ejemplo, en industria química o incluso en plantas de tratamiento de aguas residuales de industria química, no solo de aguas residuales urbanas. Pero ahí tenemos que ir caso por caso y ver qué agentes hay, qué concentraciones. Ahí tenemos que ser un poco más específicos. El agua residual urbana, la ventaja que tenemos es que es igual en todas partes. Entonces sabemos más o menos lo que contiene. En industria, claro, cada industria es diferente. En general sí, y en muchísimos casos estamos utilizándolo con muy buena eficacia, pero hay una lista de sustancias químicas y concentraciones aproximadas y lo miramos uno por uno. La idea ya, aprovechamos para decir, o sea, usen el mail aplistor@aplimaz, que el departamento técnico de Aplimaz podrá elevar estas consultas a futuro a Albert o al resto del equipo de Master Builders. Dos preguntas más y con esto cerramos, te liberamos. ¿Se puede reparar poliurea con este producto? Una. Y la otra. Aquí hay muchos aplicadores de poliurea proyectada. ¿Qué máquina utilizan para proyectar el 7000 CR, típicamente? Vale. Yo no lo aplicaría encima de poliurea.
digamos, comparado con poliurea, para que nos entendamos, si 7000 CR tiene una capacidad de recubrimiento de fisuras de hasta 0,7 milímetros, una poliurea tiene fácilmente más de 2 milímetros, con lo cual la elasticidad de la poliurea en caso de movimiento podría dañar, digamos, la continuidad de la membrana. Yo no lo recomiendo. Y en cuanto a la máquina de proyección, tiene que ser una máquina digamos, de mezcla variable. No puede ser de mezcla 1:1 como la de la poliurea, porque la relación de componentes no es 1:1. Entonces, una Graco XM50, XM70 son las que venimos recomendando, o cualquiera análoga que nos permita hacer variación de relación de mezcla. Mejor mezcla en boquilla, porque como digo, es un material bastante rápido, y una airless desde luego no. Pero digamos, si tienen alguna máquina de aplicación de mezcla variable, cualquiera de ellas Acá me suele preguntan funcionar. por la Graco XM70. Exactamente esa Ya, es. perfecto. Esa es. Oh, me Esa indican. es. Bueno, rapidito sobre el final, ¿se puede aplicar en planta depuradora, por ejemplo, planta de hidrocarburos YPF? En hidrocarburos hemos utilizado, sí. Sí. Ok, perfecto. Y como los argentinos somos insaciables y hay mucha gente que por el Yo no tengo prisa, horario... ¿eh? Estoy encantado. No, pero queríamos ver la posibilidad de poderte invitar en noviembre, ya con más tiempo, y no solo para hablar este tema de depuradora, sino el tema de biodigestores, que quedó muy al final y quizás muy corto. No tenemos el desarrollo de Europa ni de Alemania en tema de biodigestores, pero es una tecnología que viene creciendo muy fuerte con todo el tema de criadores porcinos o la cría intensiva de aves y demás, y la energía renovable, así que bueno, eso viene creciendo, pero nos gustaría aquí públicamente ver si en noviembre estarías disponible para una nueva presentación, porque bueno, verás, hay muchas preguntas y contar con el Messi de las impermeabilizaciones es un lujo. Así Pues que por mí será un placer. Fijamos fecha y nos ponemos en marcha. Adelante, encantado. bueno, Y muy agradecemos. agradecido de que me invitéis. Perfecto, te agradecemos mucho, Albert. Agradecemos a IDIS por este webinar, a Plimás por esta convocatoria y el apoyo de todo su equipo comercial. Así que quedamos a disposición. Están los correos y ya avisaremos para noviembre cuando podamos hacer esta presentación de plantas depuradoras de tratamiento, más el tema de aplicación en biodigestores y techos. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, venga, Gracias, gracias. Muchas Albert. gracias. Gracias a todos. Gracias, Álvaro.